Hola, ¿cómo están? Os presento esta cápsula formativa relacionada con temas de cuidado de la piel y la alta montaña. Mi nombre es Elena, soy nutricionista y además también soy educadora y también amante de las montañas y espero que os resulte interesante esta información. La piel es uno de nuestros órganos más grandes de nuestro cuerpo y además es un órgano extremadamente sensible. Se sabe que en un solo centímetro cuadrado de piel hay más de 5.000 receptores sensitivos. Eso significa que está además en relación con todos los órganos del cuerpo. A través de la piel, nuestro cuerpo nos revela disfunciones y también malestares. Es cierto que todos sabemos que transpiramos más cuando estamos nerviosos, sudamos y situaciones incómodas nos ponen la piel de color rojo y hay emociones que nos ponen también la piel de gallina. La piel se trata de un órgano vivo. Eso quiere decir que tiene capacidad de regenerarse. Es impermeable, resistente, flexible, que respira y que se mantiene activo las 24 horas del día, no descansa. La piel es un órgano vital para nuestro cuerpo humano. ¿Cuáles son las principales funciones? La piel, por un lado, tiene una importantísima función de protección. Funciona como barrera gracias a mecanismos celulares e inmunológicos. Nos cuida de enfermedades, también de temperaturas extremas, de lesiones como golpes, quemaduras. La piel selecciona y filtra lo que resulta dañino para nuestro organismo y también toma lo que es beneficioso, como agua, minerales también. Por otro lado, regula el metabolismo y la temperatura corporal. La piel impide la salida de líquidos, de células y de otras sustancias que son imprescindibles para el cuerpo. Contribuye enormemente a mantenernos hidratados y saludables. Mediante su capacidad de evaporar agua de nuestro organismo, elimina sustancias nocivas y mantiene también regulada la temperatura de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos el sentido del tacto, que a través de las terminaciones nerviosas de la piel el cuerpo recibe todos los estímulos que nos genera el tacto y estos a su vez envían la información instantáneamente al cerebro, quien decide cómo actuar en base a cada estímulo que recibe. Otra función importante de la piel es que sintetiza vitamina D. Al exponerse directamente al sol, la piel es capaz de absorber las vitaminas necesarias para generarlas. Esta vitamina justamente no abunda en los alimentos y es la que se ocupa de mantener los huesos y los tejidos óseos de nuestro cuerpo. ¿Qué más cosas importantes a tener en cuenta a nivel básico sobre la piel? La piel, como veis en este esquema, tiene tres capas. Cada una de ellas cumple una función distinta. En el primer nivel tenemos la epidermis, que es la capa más externa, es la que ejerce una función de barrera y nos defiende del crecimiento de bacterias, de hongos y también de los rayos UVA. Esta capa carece de flujo sanguíneo, pero se nutre de las capas inferiores de la piel. Las células en la epidermis se renuevan cada más o menos 48 horas. Por otro lado, en un segundo lugar tenemos a la dermis, que es una capa intermedia, es más gruesa, es fuerte y es elástica. Esta nos protege de los traumatismos y también regula la temperatura corporal. Por su composición celular y sus estructuras nerviosas, gracias a esta capa es cuando sentimos el frío, el calor, el dolor y también las cosquillas. La hipodermis, por otro lado, es que es una capa más fina que está justo debajo de la dermis. Es el tejido subcutáneo y se utiliza para, sobre todo, almacenar grasas y desempeña una función importante en el mantenimiento de la temperatura corporal. Eh, ¿Qué más? Cuando hablamos de la alta montaña, y seguramente que todos los que os dedicáis os podéis identificar y los podéis identificar por el tip, muchos de ellos tienen la piel bastante castigada. Es por eso que creo que esta cápsula formativa está dirigida sobre todo a ellos porque es donde más se necesita un cuidado especial de la piel en factores extremos. La piel en un nivel básico tenemos un cuerpo bastante perfecto que funciona bien si no lo maltratamos demasiado, pero es verdad que cuando está expuesto a factores extremos
como son los de alta montaña, es cuando sí que hay que tomar precauciones. El sol y su exposición intensiva, que es lo que hace en la piel, eh, evidentemente la seca, eso sí que es sentido común. El que sea sentido común no quiere decir que sea tan evidente luego como cuidarla. Esto, por lo que tiene que ver a los poros que tenemos en la piel, eh, he puesto aquí que no es automático que los poros se abran o se cierren dependiendo del sol, que serían las cosas que también nos preocupan, qué pasa con la piel, con los poros, sino que tiene que ver más bien con qué nos ponemos en la piel, con los excesos, con las toxinas que más adelante os explicaré. Otra cosa que tener en cuenta es el viento. El viento también castiga muchísimo la piel por su pérdida de agua, limita también la flexibilidad y la acaba secando extremadamente. El frío, además, también hace que la piel también se vuelva más vulnerable, se pierden grasas, se pierde muchísima hidratación también y además la piel en estado de frío extremo está más expuesta a lesiones. Lo mismo pasa con el calor extremo, provoca una pérdida muy grande de agua y eso hace que la piel se envejezca de una forma prematura por esta sequedad. Además, claro, a mayor altura tenemos que pensar que la intensidad de radiación ultravioleta es muy superior, ya que cada 300 metros de altitud más o menos aumenta un 4% el nivel de la radiación ultravioleta. Es por todo esto que los que hacemos y hacen alta montaña tienen que tener un especial cuidado con su piel si es que quieren conservarla lo más sana posible. Tenéis que pensar que el enfoque de esta presentación y de esta formación, sobre todo desde un punto de vista de la nutrición y la salud, seguramente que hay otros enfoques más desde el punto de vista de farmacológicos o dermatológicos, pero sobre todo mi enfoque es desde la nutrición. Por eso, evidentemente, cuando hablo de cómo cuidar la piel en la montaña, el punto número 1 es el tipo de alimentación. Para mí, que soy nutricionista y que he podido observar con el tiempo cómo esto afecta, sería para mí el número 1 en la lista. Después, evidentemente, la piel no solamente es cuidarla cuando estamos en alta montaña, sino también cuál es el cuidado diario que le damos a nuestra piel, qué tipo de productos le ponemos y cómo la cuidamos. También sería importante tener algunos aspectos en cuenta, que hablaremos sobre cómo cuidar la piel justo antes de una salida en la que va a estar expuesta a estas condiciones que hemos dicho antes. También durante la salida, sí hay que tener algunas precauciones. Y un último punto que hablaré es de cómo cuidarla después de una salida. Vamos allá. Entonces, respecto al tipo de alimentación, yo creo que más o menos todos tenemos muchísima información, aunque a veces no la queramos saber, o a veces pensemos que no sabemos, pero yo creo que todos tenemos una base cultural grande de qué tipo de dieta es la más sana. De hecho, ahí vienen también muchos problemas que uno cuando no come bien también sabe que no está comiendo bien. A todos nos gusta, sobre todo en verano, esos excesos de las terracitas con nuestras patatas bravas, con nuestras tapitas, nuestra cerveza, y eso es muy típico de nuestra sociedad. Pero también todos sabemos cuál es la dieta mediterránea. Yo creo que a día de hoy nos la han puesto en diferentes maneras y estas pirámides de la alimentación sana lo sabemos. Yo no voy a decir mucho más sobre que la dieta mediterránea es una dieta muy equilibrada, que muchas de las indicaciones que tenemos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hablan muy bien y la ponen en un primer lugar, porque evidentemente, estamos en un sitio de privilegio cerca del mar Mediterráneo, con muchas frutas, verduras, tenemos productos frescos, aceite de oliva. Siguiendo las recomendaciones típicas de la OMS, podemos ser individuos súper saludables. Más bien, tenemos que tener en cuenta todo aquello que entra en nuestro organismo que no es tan sano. Este es el cómo llegar a limitar los productos más tóxicos, es ahí donde no es tan fácil. Digamos que hay que tener cierta capacidad de decisión o de voluntad. Esto sería la voluntad. Entonces, yo que recomiendo en alta montaña, además de tener una buena dieta mediterránea con todos los alimentos, sobre todo ricos en verduras, en frutas frescas, hortalizas.
Y bueno, eso ya es decisión de cada uno, pero en principio las carnes, siempre que sean a la plancha y no con excesivas fritos, pues también sería un elemento que incorpora la dieta mediterránea, todo el tema de frutos secos, legumbres, aceites de oliva. eh, y esa sería una dieta mediterránea clásica que la recomiendo para los deportistas también. ¿Qué hay que tener en cuenta además? Entonces el tipo y la cantidad de sal lo he puesto aquí como algo importante porque es cierto que ahora parece, no sé si alguien ya le ha llegado a las noticias, pero parece que incluso se está regulando a nivel de cuánta es la sal que, por ejemplo, se pone en el pan, ¿no? O sea, eso quiere decir que como sociedad nos pasamos con la sal, hay un exceso, y otra de las cosas es que el tipo de sal que se llegó a utilizar, la típica sal de mesa, se ha estudiado de que es una sal que desequilibra muchísimo el organismo porque solo está compuesta por un único mineral. Eh, y nos sube demasiado el sodio en sangre. Entonces, de las cosas que puedo aportaros es que sí que os recomiendo que miréis mucho el tipo de sal. La mejor sal es la sal que viene del mar. De hecho, se han hecho estudios sobre que el agua de mar tiene todos los minerales de nuestro organismo en una composición más menos diluida. O sea que digamos que la sal de mar es de las sales integrales que más se recomiendan para no desequilibrar demasiado nuestro organismo. Porque ¿qué hace el cuerpo automáticamente cuando recibe una sal, la sal o cualquier alimento que no está equilibrado? Lo que hace es tirar de otros minerales. Por ejemplo, si nuestro cuerpo necesita tener una relación entre el sodio y potasio equilibrada, si le ponemos demasiados alimentos ricos en sodio, lo que nuestro cuerpo irá a buscar nuestro potasio y ahí nos podremos desequilibrar. Por eso siempre es recomendable que el tipo de sal y en general nuestra alimentación sea lo más equilibrada posible, con alimentos también integrales. Otro punto que ponía aquí es evita alimentos que intoxican el organismo, por supuesto. Hace muchísimo más daño ciertos alimentos que no consumir demasiados nutrientes. O sea que hay que tener muy en cuenta en la alta montaña y en general en los deportes de riesgo que nos implican muchísimo desgaste energético, evitar al máximo alimentos que intoxican. En esta formación no hablaré específicamente de algunos alimentos que tenemos considerados como normales y yo he observado a personas que se desequilibran muchísimo, por ejemplo, con suplementos alimenticios para deportistas, entre otras cosas porque tienen demasiado subido, como decía, el sodio o otros ingredientes y acaban a la larga desequilibrando también al organismo. Y por eso también es importante tenerlos en cuenta y prestar atención a lo que tomamos, sobre todo a diario. He puesto elige proteínas de alta calidad nutritiva. Creo que es importante incorporarlas todas, no solamente las carnes. Las carnes y las carnes rojas hay que consumirlas sin exceso porque sí que es cierto que el organismo para digerirlas implica mucha energía a nivel digestivo y además también dejan residuos. O sea que es importante también tenerlas en cuenta. Hay combinaciones de legumbres con algunas cereales que dan también un resultado muy interesante. De hecho, se escucha muchas veces a personajes deportistas de alto nivel, como por ejemplo Kilian Jornet, que le ha decidido hacer una dieta sin prácticamente carnes. No sé si las ha eliminado del todo, pero creo que leí en algún post suyo que sí. Y es posible que incluso su organismo funcione mejor sin la carne, por el hecho este que comento de los residuos que puedo dejar. Aún así, no recomiendo alegremente que nadie se pase a una dieta vegetariana sin consultarlo, porque cada uno también tiene su grupo sanguíneo, sus necesidades y no todos tenemos el mismo organismo. Vale, otro punto que pongo aquí así, hago una pincelada de temas así de nutrición. El tema de las grasas también hay que tenerlo muy en cuenta. No todas las grasas son sanas, pero sí que son necesarias las grasas saludables. Por ejemplo, hacemos cosas como una bolsa de patatas, esas chips, que por cierto son muy apetecibles en una terracita con una cerveza, pero tienen una cantidad de grasas saturadas que no os lo podéis imaginar. Entonces, las grasas que nos interesan para nuestro organismo serían aquellas que provienen sobre todo pues, de frutos secos, de legumbres, del aceite virgen. Porque ¿qué pasa cuando las grasas se someten a excesiva temperatura? Se vuelven tóxicas y eso es de lo que hablábamos. No nos interesa tener demasiadas toxinas en nuestro cuerpo, sobre todo cuando vamos a realizar una actividad de este tipo.
¿Vale? Entonces, aparte de la alimentación, he comentado que es importante para la piel el cuidado diario. Em, He puesto aquí el dibujo de un bebé y pienso que uno de los conceptos, me gusta hablar las cosas sencillas y creo que nos quedan más claras cuando uno dice mima tu piel. Yo creo que uno más o menos sí que le llega a alguna cosa que es como, bueno, siéntete mimado, no hagas cosas tampoco que la perjudiquen, ¿no? Em, En principio la piel funciona sin demasiados cuidados. Fijaos en un bebé que no necesita demasiado. Y más bien es lo mismo que la alimentación, sería más bien no ponerle entre bancos. Hay veces que yo veo pieles súper estropeadas y enseguida me doy cuenta de que son capas y capas y capas que han ido poniendo encima, tanto de polución, de polvo, de cremas, de residuos, que no dejan respirar a esas pieles. Son pieles que están ahogadas, que, como decíamos en la primera diapositiva, la piel respira, es un órgano vivo. Si tú has ido tapando y tapando, tapando tu piel, esa piel se ha ido quedando como muerta, son células muertas que no respiran. Entonces, mimar la piel a veces significa no hacerle demasiado caso, en el sentido de tampoco no quiere mucha exigencia, más bien quiere que la dejen libre y que la dejen respirar. Sería un poco este concepto. Sobre todo una higiene correcta, depende de los ámbitos que nos movamos, si estamos en ciudades o incluso estamos trabajando en el campo, la piel se ensucia muchísimo y eso es lo que hace también que el poro se obstruya. A nivel nutritivo es muy importante que la piel esté correctamente limpia. Hay diferentes maneras de limpiar la piel con diferentes fórmulas. La más sencilla y la más ancestral es la del barro, el típico argila que hay algunas que se venden ya para uso cosmético, también es interesante y buscar todas aquellas actuaciones que sean, yo he puesto aquí la mínima actuación y el máximo beneficio. En ese sentido es que la piel es algo delicado. Fijaros en esta imagen de bebé, es algo que tampoco quiere que la toquen demasiado porque es sensible, entonces es como los típicos cuidados de limpieza diarios, con un tónico, con aguas de estas micelares y muy levemente cosas que la hidraten, pero sin molestarlas demasiado. Sobre todo productos que sean libres de tóxicos. Hay cosas horribles en el mercado a día de hoy que perjudican muchísimo más que ayudan y hablaré un poco más adelante de eso. Y después también conocer cuál es tu piel y qué tipos de necesidades tiene. ¿Qué más? Bueno, aquí os he puesto también antes de una salida algunos consejos relacionados directamente con la piel también y con el cuidado de la salud. Por ejemplo, importantísimo elegir una dieta antes de hacer una salida en alta montaña que sea baja en sal y también baja en grasas. ¿Por qué? Porque la sal, como sabéis, retiene líquidos y las grasas hacen que necesitamos invertir demasiada energía para digerirlas. Con lo cual es interesante que si salimos el día antes o incluso un par de días antes, que tengamos como una dieta rica pues en elementos que sean hidratados, que sean más bien tipo verduras, sopas, cremas, arroces, pastas. Así que puede ser algo de carne en la plancha, pero que tengamos en cuenta que todo eso que hagamos esos 2 días antes nos va a revertir realmente en nuestro rendimiento y nuestro organismo va a estar mucho más preparado para resistir esas condiciones extremas. Interesante también tener muy en cuenta que el alcohol es un secante a nivel de nuestro organismo. Es una barbaridad. Si os viéramos, bueno, ya veis lo que hace en la piel, si os ponéis un poquito de alcohol de este súper potente, la piel se seca automáticamente. Imaginaros que por dentro esos órganos se secan exactamente igual. Con lo cual, si vamos a salir, pensar que esas condiciones extremas, mientras mejor llevemos el organismo, más preparado estará para resistirlo y más resistiremos y más lo agradeceremos, con lo cual limitar o eliminar, yo diría eliminar directamente el consumo de alcohol unos días antes de la salida. Por otro lado, es interesante también planificar los menús, aunque vayamos a salir, no sé, 2, 3 días, una semana. Es interesante la planificación, no solamente también de todas esas cosas que tenéis en cuenta en montaña, tanto el tiempo, la meteorología, todas las protecciones, creo que es interesante también los menús, planificarlos correctamente también forma parte del éxito de una salida. Antes de salir es mejor cenar poco,
porque la digestión a partir de las 8 de la noche ya baja muchísimo la energía de la digestión, con lo cual todo aquello que cenamos a partir de esa hora no se digiere bien, y es interesante si queremos estar en mejor rendimiento para salir, cenar poco y pronto, diríamos. Y como comentaba, siempre es ideal una dieta con alimentos que ya están hidratados, que eso también hará que nuestro organismo esté mucho más hidratado. Aquí he puesto algo que lo podría haber puesto en cualquier otra diapositiva, que es enojarnos menos y reír más. Y esto realmente podría dar pie a otro curso, a otra formación entera, pero no podéis imaginaros realmente la importancia que tiene. Hay estudios científicos incluso de cómo no enfadarnos demasiado, no tener demasiado estrés ayuda en general a todo el organismo. Sería un elemento muy importante a tener en cuenta en nutrición, el reírnos más, el ser más felices, el no enfadarnos por cosas que no tienen sentido y que son poco importantes. Y eso se nota en la piel y en todo nuestro organismo. Y es aquí, antes de una salida, pero sería algo para tener en cuenta de por vida ya. Hay un estudio muy interesante sobre cómo afecta, se hizo un estudio sobre las palabras, sobre lo que decimos y lo que nos decimos en el agua, porque el agua tiene la capacidad de transmitir también mensajes y emociones. Y Masaru Emoto, un científico que ya nos dejó un legado y un estudio interesantísimo en laboratorio sobre cómo una palabra bonita podía hacer cristales súper bellos en el agua, y en cambio palabras feas era desastroso y hacía formas muy, muy feas, ¿no? Entonces, bueno, un poco sería también algo a tener en cuenta, que nuestra manera de presentarnos ante el día también es importante, incluso para la piel. Durante la salida, ¿qué temas hay que tener en cuenta en estos días que estamos viviendo ahora, con estas temperaturas tan elevadas en alta montaña, sobre todo? Es importantísimo anticiparse al sol, o sea, no ponernos de forma innecesaria. Para mí es una barbaridad en todos los sentidos, a nivel nutritivo, a nivel de piel, ponerse bajo el sol, aunque tengas una super crema, a esas temperaturas. Lo ideal es siempre anticiparse y evitarlo a toda costa. Si aún así es imposible porque hemos planeado una salida y nos coge a pleno sol, ¿qué es lo que hay a tener en cuenta durante la salida? Es sobre todo evitar ese agotamiento, descansar a menudo, buscar sombra siempre que podamos, y lo máximo equipados de protección, beber muchísima agua, no solamente agua mineral, sino también tener en cuenta que perdemos muchas sales minerales, con lo cual siempre llevar alguna bebida isotónica que reponga nuestros minerales, aparte del agua. Otra cosa a tener en cuenta sobre todo es disponernos de las mejores gorras del mercado. Hay algunas que cada vez tienen las viseras más amplias, que nos hacen más sombra, cubrir también todas las zonas del cuello y evitar siempre que sea posible el máximo al sol. También interesante, si llevas muchas horas caminando, el refrescar tu piel a menudo. Esto siempre le ayudará a disminuir la irradiación solar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta otra cosa, es que cuando la hemos mojado es mejor secarse si vamos a continuar en el sol, porque si no, esa misma agua puede hacer como un despejo y puede ser aún peor. O sea que si refrescamos la piel, teniendo en cuenta eso de esperaros a secaros antes de volver al sol. Otra cosa que he puesto aquí en la salida es el lema de piensa en verde, porque es cierto que muchas veces olvidamos de llevarnos, porque son pesadas o porque son más incómodas de transportar, todo el tema de frutas, verduras o sucedáneos. Y lo que os he puesto aquí es a tener en cuenta de que si no es posible llevar este tipo de frutas frescas, pensar en llevar algún suplemento con fibra. Es muy importante no salir a la montaña sin tener en cuenta que la fibra es súper necesaria en todas nuestras funciones vitales. ¿Vale? Y después otra cosa importante, cuidado con la crema. Por lo que hemos comentado antes, en el tema de cuidado de la piel, abusar de la crema solar también es una barbaridad, por el hecho de que estamos poniendo más capas de protección. A día de hoy las cremas, lo explicaré un poco más adelante, pero todas tienen algún tipo de tóxico. No existe ningún protector solar que utilice todo natural, porque de alguna manera tienen que hacer algún tipo de barrera,
con lo cual usar la crema necesaria, justa y necesaria. Y lo mejor es leer lo que pone en el prospecto y ver cada cuántas horas recomiendan y la cantidad. ¿Vale? Y después de la salida, ¿qué recomiendo? Tendríamos que tener presente que después de la salida y que hemos castigado muchísimo a nuestra piel, a nuestro organismo y a nuestro físico, lo importante es una alimentación rica en frutas y alimentos frescos, sobre todo si venimos ahora, estamos hablando sobre todo de esta época de verano, en el que ha hecho demasiado sol, pues después de una salida es importante volver a una dieta rica en frutas y alimentos frescos, sobre todo dejar descansar la piel lo máximo que podáis, hidratarte al máximo lo más a menudo y tener en cuenta el tipo de agua también. No todas las aguas son iguales. Hay estudios también muy extensos sobre qué tipo de agua tomar. Seguro que os suena de los anuncios. La que más recomiendo es la de mineralización muy débil porque es baja en residuo seco y ayuda más a eliminar residuos también y toxinas. Otra cosa interesante es justo después de la salida evitar alimentos fuertes y tomar alcohol para que sea más fácil recuperar los líquidos corporales. Y aquí os he puesto un tema interesante que es cómo interaccionan algunos medicamentos con el sol. Creo que es algo que se supone que deberíamos saber todos, pero realmente o olvidamos o llevamos demasiadas cosas en la cabeza y en el momento que estamos tomando algún medicamento nos puede llegar a pasar. Y esto, lo que ahora lo digo así alegremente, es algo muy grave que puede dar reacciones alérgicas en algunos casos extremas. Entonces es como cuando tomamos un medicamento, incluso una pomada, como veréis ahora en el ejemplo, deberíamos estar muy atentos si vamos a estar en una salida después al sol, porque eso puede provocar daños irreversibles en nuestra piel. Bueno, entonces aquí pongo porque es cierto que es algo que deberíamos saber, pero no toda la población sabe. Y aquí os he puesto un ejemplo en una consulta que nos comentaban que una paciente usaba en ese momento Voltaren para curar una tendinitis y comenta que, bueno, evidentemente sería una reacción alérgica en la piel después de tomar el sol, unas manchas, y que no sabía que el principio activo del Voltaren, que es el diclofenaco, podía provocar este tipo de reacciones. ¿Vale? Y explicaba que no le habían comentado nada, ni en la farmacia ni en los médicos. Sí que es cierto que lo pone en todos los prospectos, pero que uno normalmente no se lo lee. Entonces aquí os he puesto cuáles son los principales grupos de medicamentos que pueden reaccionar con el sol y entonces hay que tenerlos en cuenta. Todos los grupos de antiinflamatorios, incluso el ibuprofeno, antibióticos, antihistamínicos, también protectores estomacales, algunos anticonceptivos, todos los medicamentos también, algunos contra la presión arterial alta, los que son para reducir las grasas en sangre, algunos ansiolíticos y somníferos y algunos antidepresivos. Estos están aquí reconocidos, no sé si hay, supongo que hay más, pero lo interesante es que si uno toma una medicación es que se mire bien el prospecto y mire a ver si es un medicamento fotosensible. A tenerlo en cuenta. Entonces, para saber un poquito más a qué nos exponemos cuando tomamos el sol, deberíamos saber que el sol emite varios tipos de rayos, que al llegar a la superficie de la Tierra, los seres vivos recibimos distintos tipos de radiaciones en diferentes longitudes de onda que se llaman, por un lado, los rayos ultravioletas de tipo A, que son los rayos UVA. Estos son unos rayos de onda larga, por lo que llegan a las capas más profundas de nuestra piel. Y estos pueden provocar un envejecimiento prematuro y también son los que aumentan las posibilidades de tener melanoma. Por otro lado, tenemos los rayos UVB, que son de onda corta, se quedan en las capas más superficiales de nuestra piel. Y estos son los culpables de los que queman nuestra piel con el sol. Y también pueden producir ciertos tipos de cáncer que se producen en la piel. Después hay los rayos UVC, que estos son aún de onda más corta y se supone más peligrosos, pero estos no llegan a la superficie de la Tierra y se quedan en la atmósfera gracias a la capa de ozono que los mantiene, digamos que no deja traspasarlos. Es curioso porque hay algunos científicos que han empezado, bueno, que utilizan este tipo de rayos para esterilizar
hospitales, de aviones, y parece ser que se han visto algunos inventos en estas épocas de COVID que con este tipo de rayos también se desinfectaban las manos. Y después habrían los rayos infrarrojos IRA, que llegan a la capa más profunda de la piel, a la hipodermis, y estos son los que atacan las mitocondrias celulares, provocando un aumento de radicales libres del tipo, lo que se llama tipo ROS. ROS es especies reactivas de oxígeno, y estos provocan un incremento de un tipo de proteína, lo leeré, petaloproteinasa, implicada en la degradación del colágeno dérmico. Sí, son los que nos calientan y además inciden en el envejecimiento cutáneo. Bueno, todo esto parece un poco complicado, pero yo lo he puesto porque es interesante ver los diferentes tipos de rayos que hay, porque cada uno de ellos afecta de forma distinta a la piel. ¿Vale? Interesante también el tema de los protectores solares. Yo no soy dermatóloga, soy nutricionista, pero sí que es cierto que os he puesto aquí un poco de información muy básica para que veáis el origen de los protectores solares a día de hoy. Es un tema muy complejo porque no deja de ser algo que siempre evoluciona y avanza y siempre se están estudiando e incorporando nuevas cosas. Por ejemplo, distinguimos entre dos tipos, grandes tipos de protectores. Unos serían los que actúan como un bloqueador físico y otros los que actúan como bloqueadores químicos. Los bloqueadores físicos, estos contienen ingredientes minerales activos, básicamente como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, y lo que hacen es reflejar los rayos. O sea, actúan, es una capa mineral que actúa en tu piel y refleja los rayos del sol. No hace que no entren en la piel. Estos parecerían algunos productos, muchos que tienen la marca ecológica, y yo estoy bastante mirando sobre este tema y parecería que serían como algo muy natural, pero tengo que deciros que también hay estudios, os he puesto aquí un link, que hay alguna controversia con algunas fórmulas de este óxido de zinc, por ejemplo en formato de nanopartículas, porque hay dudas de si realmente no llega a traspasar la piel, sobre todo en la forma de nanopartículas, y se está usando mucho de los cosméticos que tenemos a día de hoy. Es posible que en un futuro salgan nuevas indicaciones y se prohíban, pero a día de hoy es lo que tenemos. Por otro lado, hay los bloqueadores químicos, que también llamados orgánicos, que estos funcionan como una esponja. Estos absorben los rayos del sol, son productos químicos, y digamos que los acaban como regando en la piel. Hay diferentes tipos de estos compuestos utilizados. Algunos de ellos han generado controversia y han sido prohibidos en algunos países, no en Europa todavía, como la oxibenzona y el octinoxato, porque provocan daños en los arrecifes de coral, ¿vale? Se los están destruyendo, y en algunos países donde tienen mucho valor a este tipo de arrecifes los han prohibido. En esta diapositiva os he querido poner también el tema de aliados naturales para la piel. Tradicionalmente, antes no había tanta, de alguna manera, evolución, si lo podemos decir así, en productos cosméticos, y en cambio sí que teníamos cosas que nos daba directamente la tierra. Se utilizaban, una de ellas la infusión de manzanilla. Yo le recomiendo muchísimo. La manzanilla es un tónico natural, limpia y suaviza la piel, tanto si la tomamos en infusión como si también la utilizamos como mascarilla. A mí me gusta, cuando me hago una infusión de manzanilla, después en el vaso, una parte que me queda, coger un algodón y limpiar mi piel. Es interesante porque también desinflama, tiene propiedades antisépticas y reduce la grasa. Quizás es la forma más sencilla y que no la debemos olvidar, porque tiene muchos beneficios aún la manzanilla. Por otro lado, tenemos el aceite de onagra. Este no es tan conocido, es muy, muy utilizado para todo el tema premenstrual en mujeres. Contiene grasas tipo omegas, que tienen muchas propiedades regenerantes, y también es interesante para todo el tema de tratamiento de piel porque ayuda a retrasar el envejecimiento y protege también del efecto de los radicales libres. Después también os he puesto la zanahoria, porque aunque creo que todos nos debe sonar, a veces olvidamos que el
comer zanahorias, sobre todo, es uno de los grandes protectores también para el sol, porque contiene vitamina A y esta favorece la producción de colágeno, que es muy interesante en todo el tema del cuerpo y sobre todo la piel. Y diríamos que podría ser la hortaliza anti-envejecimiento por excelencia. No solamente las zanahorias contienen vitamina A, también hay otras frutas como las naranjas, también albaricoques, estas que son de color naranja y un amarillo intenso, y también algunas verduras como el brócoli, la espinaca y otras también de hoja verde. Os he puesto también un complemento interesante que es la levadura de cerveza, la que todo vegetariano debería tomar porque tiene vitaminas del grupo B muy interesantes, también contiene zinc y es una fuente natural de biotina. La levadura de cerveza la podemos encontrar yo creo que en supermercados o también en herbolarios y es un suplemento que se pone por encima de las verduras y de las ensaladas, o sea que es un complemento alimenticio. Y después también os he puesto productos interesantes que hay que tener en cuenta para el cuidado de la piel, porque también actúan como protectores naturales. Hay muchísima, bueno, hay muchísimos estudios y se usa muchísimo como principios activos en muchas cosméticas, pero utilizarlo en su origen también es muy interesante, ya sea aloe vera. Yo lo recomiendo mucho tener una planta de aloe vera en casa y utilizarla. Tiene muchísimos beneficios tanto en bebidas como bueno, directamente en la aplicación de la piel. La manteca de karité también es un protector natural para el sol y el aceite de coco, que tiene muchísimas propiedades. El aceite de coco es este que veis aquí en la foto, que es de origen orgánico, no este que nos venden como producto de bronceadores. Muy interesante también. Como comentaba de la aloe vera, hay muchísimos estudios muy interesantes. Os he puesto aquí un link con un estudio que me ha parecido que está, bueno, que es muy actual y muy bien. Y una de las cosas que comentan es la prevención que hace de la radiación inducida por los rayos ultravioleta. Lo he encontrado muy interesante y os lo he puesto aquí. Bueno, yo creo que daría también para una formación mucho más larga hablar de esta gran planta que, bueno, que tiene poderes regenerantes, antioxidantes y, bueno, y también de eliminar toxinas de la piel. Y bueno, os dejo este link aquí por si queréis ampliar información. Y seguimos. Y también os he querido poner esta diapositiva como un toque de alerta, porque a veces es cierto que yo creo que ya lo sabéis, pero no todo lo natural es siempre sano. Sobre todo hay que tener en cuenta algunas contraindicaciones y os he puesto aquí dos muy interesantes. Justamente a mí una de ellas me dio problemas porque yo sí que acostumbro a utilizar aceites naturales y desconocía que eran fotosensibilizantes y os lo he puesto aquí como recordatorio. Hay especialmente dos tipos de aceites usados en cosmética natural, que sería el de rosa mosqueta y el aceite de hipérico, que estos realmente pueden dar muchos problemas si se ponen al sol porque dan manchas en la piel. Y bueno, os lo he puesto aquí como una alerta, igual algunos de vosotros no los conocéis, pero por si hay alguien que en algún momento los tiene a mano, que sepáis que son productos a tener en cuenta. Sobre todo estos dos, el de rosa mosqueta y el aceite de hipérico, son totalmente contraindicados antes de tomar el sol. En cambio, son muy interesantes de tener en cuenta como regenerantes, pero cuando no tenemos que tomarlo el sol, o sea, sobre todo por más aplicaciones por la noche o en momentos que estemos en casa. Y finalmente os he puesto este gran tema, que es al que todos, incluso y a mí, que en principio me dedico, es cómo elegir nuestros productos para la piel. Yo también cada día estoy aprendiendo porque es algo que no depende de mí, o sea, depende de otras terceras personas o terceras empresas que son los que producen ese tipo de productos y a mí me hacen estar muy atentas y muy al día de qué es lo que hay en el mercado. Yo lo que sí que os puedo decir es que, por supuesto, tener en cuenta aquellos que son más libres de tóxicos. Como os he dicho, el tema de protecciones solares siempre tendrán que usar algún producto que no es lo ideal para la piel, o sea que pero tenemos que protegerla, eso sí que os lo recomiendo. Y intentar elegir aquellos que son más libres de tóxicos. Os he dejado aquí un par de links con aplicaciones
que analizan cada uno de los protectores que tenemos en el mercado y un poco, os dan un poco de pistas de cuáles serían los que están más libres de tóxicos, también muy interesante. Lo que sí que os tengo que comentar es que en general para el cuidado de la piel y también del pelo, evitar siempre que sea posible las siliconas. Las siliconas, por lo que yo he venido comprobando, son las que más taponan tanto los poros de la piel como los del pelo y no los dejan transpirar. Entonces aquí os he puesto, por ejemplo, como ejemplo una de ellas, el dimeticone, que está también en productos cosméticos de la piel, que si se pueden evitar mejor. De todas maneras, como hemos dicho, los productos solares, pensar en esto, que siempre no es lo más recomendable para nuestra piel, pero hay que usarlos y siempre algún efecto tendrán. Lo interesante también es saber retirarlos, o sea, saberlos usar, como todo, en la justa medida y tener muy en cuenta después su retirada de la piel. O sea, cuando volvemos a casa, tener muy en cuenta, pues eso, utilizar algún producto de limpieza especial y ducharnos bien y esos productos se retiran, ¿vale? Es más interesante no elegir productos, por ejemplo, con siliconas en nuestro día a día que no en las salidas que tenemos de montaña, ¿vale? Porque sí que es verdad que, como os he comentado, el análisis que yo he hecho de productos del sol, todos ellos usan un tipo u otro de tanto ya sea los minerales como los químicos, utilizan algún tipo de que va a hacer un tipo de barrera a la piel, o sea, no va a dejarla transpirar. Lo interesante es eso, que tengan los menos tóxicos posibles y si puede ser que no sean siliconas. A todo ello, una cosa interesante que os he puesto, que a veces perdemos el sentido común, y es que observemos qué efectos, sobre todo, que tiene en nuestra piel. Yo creo que si comenzamos a adaptar este funcionamiento más de cuidado, una crema que no nos había enseguida la detectamos. Ya vemos el aspecto de nuestra piel que a alguno le ha gustado. Entonces, observar los efectos en la piel sería siempre interesante. Y bueno, y sobre todo si alguien tiene algún tipo de dudas, no dudéis, valga la redundancia, de pedir consejo. Y yo también me dedico a estos temas, o sea que aquí estoy disponible por si tenéis alguna duda y siempre os puedo recomendar en privado alguna marca u otra más adecuada. Pero yo intento en estas formaciones dar información general y también que os sea útil y que vosotros mismos podáis encontrar esta información en Internet. ¿De acuerdo? Espero que os haya sido útil. Espero que os haya sido útil esta presentación y muchas gracias también por vuestra atención y aquí os dejo también mi contacto por si tenéis alguna consulta, ya sea en relación a la piel o también a vuestra nutrición. Estaré encantada de ayudaros. Que vaya muy bien.